En este video aprenderemos a usar una planilla Excel de cuadro de cargas, diseñada especialmente para simplificar y optimizar su elaboración. Con solo realizar unos ajustes generales e ingresar los datos estrictamente necesarios, la planilla realizará los cálculos de forma automática, permitiéndonos ahorrar tiempo, minimizar errores y asegurarnos de cumplir con las fórmulas y aspectos normativos explicados en video anterior relacionado al tema. Cabe mencionar que esta es una planilla de pago. Dejaré el enlace en la descripción. Comencemos. En la primera hoja podemos ver un menú, desde donde nos podremos desplazar a las distintas secciones existentes, dentro de las cuales se encuentran ajustes generales, cuadro de cargas, cuadro de resumen de potencias, tabla de ductos, presentación y restricciones de uso de producto digital. Este último es un enlace al documento de restricciones de uso actualizado y no forma parte de los cálculos como tal. La planilla viene con una configuración de ajustes generales predeterminada funcional, pero es importante saber qué implica cada ajuste para que lo adapten a sus criterios de proyección. Comencemos. En esta celda debemos ingresar el nombre del tablero eléctrico. A continuación, ingresamos la caída de tensión máxima permitida. En la siguiente celda se ingresa la caída de tensión máxima para el tramo de distribución. Aquí nos detendremos a explicar una consideración importante que se utilizó en esta planilla. En los proyectos de tipo industrial se considera dividir los circuitos en dos tramos. Aquí los llamaremos distribución y derivación. Esto se hace con el fin de poder controlar las secciones de los conductores, ya que al ser generalmente circuitos largos, la sección del conductor se termina calculando vía caída de tensión en vez de capacidad de transporte. Con dos tramos podemos conseguir que la sección de derivación sea menor, ya que el tramo será más corto, por ende su caída de tensión también. Además, en algunos casos, como en las instalaciones de enchufes en andenes de bodegas o en cajas de supermercados, donde las derivaciones son simétricas en potencia y longitud, se podrá conseguir una sección más ajustada debido a esta simetría. Más adelante veremos esto con un ejemplo. De forma predeterminada, la caída de tensión de distribución está ajustada a 1,5%. Para proyectos pequeños, en donde no sea necesario utilizar la metodología de dos tramos, la caída de tensión de distribución se debe ajustar al 3%. La lógica de cálculo de caída de tensión implica que se buscará una sección de conductor para el tramo de distribución que cumpla como máximo con la caída de tensión porcentual que definimos. Una vez seleccionada la sección del tramo de distribución, se recalcula el porcentaje restante de caída de tensión, y este se utilizará para el cálculo de la sección de conductor del tramo de derivación. Continuemos. Ahora debemos decidir qué tipo de ajuste utilizamos para la selección de ducto. El ajuste normal implica que la selección de diámetro de ducto se realiza a través de las tablas 4.17 a 4.20 cuando las secciones del circuito son iguales y tabla 4.21 cuando estas son distintas. El ajuste conservador elige el diámetro mayor entre el seleccionado a través de las tablas 4.17 a 4.20 y el calculado con tabla 4.21. De forma predeterminada, este ajuste viene como normal, ya que con esto se cumple textual con lo indicado en la norma. Pero como criterio personal les sugiero ajustarlo a conservador, para evitar el problema de que, al seleccionar el diámetro de un ducto de mayor espesor, por ejemplo la CAG, a través de las tablas 4.17 a 4.20, los conductores queden muy ajustados. Continuamos con la holgura porcentual del conductor con respecto al interruptor termomagnético. Este ajuste es un criterio opcional de proyección e implica que el conductor se calcula un porcentaje más holgado por sobre la corriente nominal del interruptor termomagnético. Por ejemplo, si tenemos un ITM de 50 amperios para un circuito instalado con método A1 con conductor RZ1-K y una holgura del 0%, solo se buscan los 50 amperios en la tabla 4.4, lo cual nos daría una sección de 10 milímetros cuadrados. Si para el mismo ejemplo utilizamos una holgura del 10%, se busca una corriente de 55 amperios en tabla 4.4. Ahora nuestra sección con holgura del 10% es de 13,3 milímetros cuadrados. Por último, debemos seleccionar si el filtro de armónicos de la instalación es concentrado o distribuido, lo cual servirá para el cálculo de secciones de conductores neutro de los circuitos. En instalaciones residenciales, este ajuste se debe dejar vacío.
Ahora pasemos a los ajustes de circuitos. En este apartado se hacen ajustes más detallados para los distintos tipos de circuitos. Los ajustes predeterminados son funcionales, pero tenemos que revisar algunos datos importantes que deberán modificar. Aquí solo se pueden cambiar las celdas de las columnas en color naranjo. En esta columna tenemos a la designación, que corresponde a una agrupación del tipo de circuito. Continuamos con la sección de conductor mínima normativa, luego con el diámetro mínimo de ducto, el cual es de 20 milímetros y se eligió ya que esta medida es la mínima que se encuentra en los distintos tipos de ductos reales de mercado. Ahora pasamos al factor de dimensionamiento, el cual se respalda en la norma, y como podemos ver es 1,25 para circuitos de fuerza y clima. Al resto de circuitos no le afecta este factor, así que le asignamos factor de dimensionamiento 1. Ahora pasamos a los datos editables. En tipos de cargas podemos definir si nuestras cargas son lineales o no, según el tipo de circuito, lo cual influirá en el cálculo de sección de conductor neutro. De forma predeterminada tenemos que los circuitos de fuerza y enchufes son lineales y los circuitos de iluminación, computación, clima, control, ascensores y mixtos no son lineales. Si por ejemplo tu proyecto tiene circuitos de motores con variadores de frecuencia, corresponderían a circuitos de fuerza y deberías seleccionar la opción no lineal. En la siguiente columna podemos elegir un ITM mínimo para los distintos tipos de circuitos. Este ajuste se creó para que si el tipo de proyecto lo requiere, se pueda establecer un criterio generalizado de ITM mínimo. Además, este ajuste nos sirve para establecer de forma generalizada la corriente nominal de los circuitos vacantes. En la siguiente columna definimos la curva de las protecciones. Las curvas predeterminadas son las sugeridas por la norma. Ahora pasemos al poder de corte. Este dato sí será necesario ajustarlo según las necesidades específicas. Generalmente un poder de corte de 6 a 10 kiloamperios suele ser adecuado para circuitos de distribución, pero su selección final debe ser definida por el proyectista basándose en la selectividad empleada y los cálculos correspondientes. Además, aquí se establece también el nivel de ruptura de los interruptores generales del tablero. Pasamos a la capacidad adicional disponible de circuito, en donde normativamente solo se nos indica un 10% adicional para circuitos de iluminación y enchufes. No obstante, de forma predeterminada, está considerado un 5% disponible para los tipos de circuitos restantes, lo cual puedes modificar según tu criterio de proyección. Ahora pasamos a elegir el tipo de diferencial, en donde tenemos considerado que los circuitos de computación y control son de clase A y el resto es de clase AC. Continuamos con la sensibilidad de las protecciones diferenciales, en donde se estableció de forma predeterminada que los circuitos de fuerza, clima y ascensores utilizarán sensibilidad de 300 mA y el resto utilizarán 30 mA. Estas sensibilidades se podrán ajustar a detalle en cuadro de cargas si se requiere. Ahora definimos el factor de potencia corregido. Por defecto, los circuitos de iluminación, enchufes, mixtos y vacantes están considerados como factor 1 y el resto como factor 0,93, que es el valor normativo mínimo al que calculamos el banco de condensadores. Este ajuste afecta al cálculo de corriente nominal de circuito. Con los ajustes generales ya definidos, podemos pasar a la hoja de cuadro de cargas. En esta etapa podemos notar en el diseño que las celdas de datos tienen distintos colores. Solo debemos ingresar información en las celdas de color naranjo y amarillo. Las celdas de color naranjo son de carácter obligatorio en su conjunto y las celdas de color amarillo son opcionales y se utilizarán en circunstancias específicas que quedarán esclarecidas más adelante. Comencemos con ingresar los datos obligatorios y veamos cómo funciona la planilla. Primero, en caso de que nuestro tablero tenga servicios agrupados, seleccionamos el correspondiente. Si es un tablero pequeño y solo posee una protección general, dejamos la celda en blanco. En este sector debemos ingresar la cantidad de centros de potencia del circuito según el grupo. El total de centros y potencia se calculan de forma automática. En esta columna seleccionamos el tipo de carga del circuito, pero además se encuentran las opciones de circuitos vacantes e interruptor general, que se deben utilizar de forma adecuada. En la siguiente columna debemos elegir si el circuito o interruptor general es monofásico o trifásico. Ahora pasamos al cálculo de corriente, las cuales se calcularán en base a las siguientes fórmulas, en donde el factor de potencia para los distintos tipos de circuito lo definimos en ajustes generales. Aquí solo debemos copiar la fórmula de corriente y pegarla en las celdas que necesitemos, ya sean circuitos monofásicos o trifásicos. La correcta selección entre monofásico y trifásico definirá la fórmula a utilizar.
En caso de cometer un error, la celda cambiará a color rojo. Por ejemplo, si hemos seleccionado un circuito monofásico y calculamos la corriente en las 3 fases, las celdas cambiarán a color rojo. Lo mismo pasa si tenemos un circuito definido como trifásico y solo hemos calculado la corriente de una fase. También se considera error si calculamos únicamente la corriente de 2 fases. Pasamos al interruptor termomagnético, en donde la corriente nominal se calcula en base a la siguiente fórmula. La capacidad adicional, ruptura y curva se definen en ajustes generales. Continuamos con la protección diferencial, en donde la corriente nominal se selecciona respetando que sea igual o superior a la corriente nominal de interruptor termomagnético seleccionado, según lo indicado en sección 6.2.6 de RIC 2. La sensibilidad y clase según el tipo de circuito son definidas en ajustes generales. En esta columna seleccionamos el tipo de conductor. Continuamos con el método de instalación para los tramos de distribución y derivación. Aquí es importante saber que en los listados solo aparecerán los métodos de instalación disponibles para el tipo de conductor seleccionado. Si por alguna razón se cambia de conductor, será necesario verificar el método de instalación seleccionado. Si el método de instalación no aplica para el nuevo tipo de conductor, la celda se marcará en rojo, indicando el error. En esta columna ingresamos la temperatura ambiente, la cual aplicará el factor de corrección correspondiente a los cálculos. En apartado de conductor se calculan y seleccionan las secciones de fase, neutro y tierra para los tramos de distribución y derivación. Para el caso de la sección de fase se consideran las exigencias de sección mínima normativa, sección por capacidad de transporte, sección por factor de dimensionamiento de circuitos de motores y clima y sección por caída de tensión. En el caso de conductor neutro se consideran las situaciones en que este debe ser al menos un 50% mayor que las fases. La sección de conductor tierra se selecciona en base a tabla de anexo 6.7 de RIC 6. Las fórmulas utilizadas para calcular las secciones de conductores consideran datos como la caída de tensión porcentual, tipo de filtro de armónicos y tipo de carga, los cuales definimos en ajustes generales. En canalización de distribución y derivación aparecerán únicamente los tipos de canalizaciones según el método de instalación seleccionado. Si se modifica el método de instalación y este no es compatible con la canalización definida previamente, la celda cambiará a color rojo indicando el error. La dimensión de canalización solo se muestra cuando es del tipo ducto. En el caso de escalerilla, bandeja o canastillos portaconductores solo se muestra un guión. El diámetro se extrae de la tabla de ductos, la cual contiene datos de proveedores reales, por lo cual los diámetros aparecerán tanto en unidades de milímetros como en pulgadas, según lo existente en mercado. En este apartado es importante comprender el ajuste de selección de ducto normal y conservador, indicado previamente en sección de ajustes generales. Revisémoslo un poco más a detalle antes de avanzar. Si elegimos normal, el tamaño de ducto se elegirá estrictamente en base al siguiente esquema normativo según la condición que se cumpla. Si elegimos conservador, que es lo que recomiendo, se utiliza el diámetro mayor entre el seleccionado a través de las tablas 4.17 a 4.20 y el porcentaje de ocupación transversal en base a tabla 4.21. Es decir, se elige el diámetro de ducto del caso más desfavorable. Recordemos que las tablas 4.17 a 4.20 solo indican los diámetros nominales de ductos, lo cual puede generar problemas en ductos de mayores espesores, ya que al tener menos área interior, el porcentaje de ocupación es mayor, lo que implica que los conductores ingresan más ajustados. La mejor forma de visualizar la importancia de este ajuste es que lo modifiquen y vean lo que pasa con el diámetro de ducto seleccionado y el porcentaje de ocupación transversal indicado en las dos columnas que dejamos para hacer este análisis. Estas celdas, al superar el 33% de ocupación transversal, cambiarán a color amarillo a modo de precaución. Continuemos. En estas celdas ingresamos la longitud de los tramos de distribución y derivación. La caída de tensión se calcula con la siguiente fórmula. La lógica de cálculo está diseñada para que la caída de tensión se regule de forma automática, es decir, que elija la siguiente sección superior sin superar el límite porcentual indicado en ajustes generales. De igual forma, si se da la situación que la caída de tensión calculada supere el límite definido, la celda indicará el error en color rojo. Por último, ingresamos una pequeña descripción y ubicación del circuito. Ahora que ya ingresamos los datos de carácter obligatorio, pasaremos a revisar los datos de carácter opcional.
Primero tenemos la potencia de derivación. Esta potencia la podremos utilizar cuando tengamos un circuito proyectado con el siguiente esquema, el cual es común en bodegas, supermercados, bancos, entre otros. En este esquema, todas las derivaciones son de igual potencia y longitud. Por ejemplo, si tenemos un circuito de 18 enchufes de 250 watts y cada derivación posee 3 centros de potencia, entonces nuestra potencia de derivación correspondería a 0,75 kilowatts, lo cual para este caso nos significaría una disminución en la sección de derivación de 3,31 milímetros cuadrados a 2,5 milímetros cuadrados. Podemos notar que cuando utilizamos la potencia de derivación, la sección de conductor del tramo se calcula con esta última, en vez de la potencia total del circuito, reduciendo así su sección. Continuemos. Ahora pasamos a la sensibilidad de diferencial. Si bien este es un dato que definimos en ajustes generales, pueden existir casos específicos en donde requieras una sensibilidad distinta a la definida. En esos casos puedes ajustar la sensibilidad desde esta celda. Para el caso de la sección de conductores, también aplicamos una selección manual opcional para distribución y derivación, la cual puede ser útil, por ejemplo, para ajustar todas las secciones a milímetros cuadrados si se requiere. La caída de tensión de distribución también se puede ajustar manualmente. Si la caída de tensión de distribución que definimos en ajustes generales requiere una modificación para algunos circuitos, lo podemos realizar desde esta columna. Por ejemplo, si tenemos un circuito monofásico de enchufes en donde la caída de tensión en distribución es de 2,82 volts y la sección de derivación es de 3,31 milímetros cuadrados, podemos ver la posibilidad de que esta pueda llegar a 2,5 milímetros cuadrados. Aquí podemos probar aumentando la sección de forma manual o disminuyendo la caída de tensión del tramo de distribución. Como en ajustes generales definimos una caída de tensión de 1,5% para el tramo de distribución, lo intentaremos con un 1%. Como resultado, podemos ver que la sección de distribución aumentó a 13,3 milímetros cuadrados y la sección de derivación disminuyó a 2,5 milímetros cuadrados. Aquí terminamos con los datos opcionales. El objetivo de estos es que una vez hayamos ingresado los datos obligatorios y visualicemos los resultados preliminares, tengamos las herramientas para hacer ajustes y resolver los problemas que se presenten sin tener que hacer intervenciones invasivas. También serán útiles cuando los proyectos sufran modificaciones, ya que al hacer un cambio se recalcularán todos los componentes relacionados. Los textos correspondientes a grupo de servicio y nombre de tablero ubicados en la primera columna pueden ser centrados una vez que tengamos definida la cantidad de circuitos. Para ello solo los copiamos y pegamos. Esta modificación no afecta a las fórmulas, ya que solo son etiquetas. Podemos cambiar los valores de las potencias de los distintos centros. También podemos agregar más circuitos por servicio siguiendo el siguiente procedimiento. Se posicionan en una fila intermedia y según la cantidad de circuitos que deseen agregar, será la cantidad de filas que seleccionen. Luego se dirigen a insertar. Por último, copian una fila preexistente y la pegan en las nuevas filas para que se copien las fórmulas y listo. Para limpiar los datos que ingresamos, nos dirigimos a la fila del primer circuito, la seleccionamos, apretamos Control, Shift y flecha hacia abajo. Una vez que tengamos el rango seleccionado, presionamos F5, especial constantes, aceptar y por último suprimir. Ahora pasemos a revisar el cuadro de resumen de potencias. Aquí debemos elegir el tipo de consumidor para que se aplique el factor de demanda de alumbrado correspondiente. El factor de demanda para sensores y montacargas se calcula de forma automática contando los centros de este tipo, los que se indican en esta celda. Si quieres ingresar un factor de demanda manualmente, lo debes hacer en esta columna. En este recuadro se calcula el interruptor termomagnético general del tablero. Aquí solo debemos indicar si la protección es monofásica o trifásica. Ahora revisaremos la tabla de ductos. Esta tabla fue creada porque, como ya indicamos previamente, los tamaños de los ductos se eligen a través de dos vías, en donde una nos lleva a utilizar las tablas 4.17 a 4.20 y la otra a calcular el porcentaje de ocupación transversal indicado en tabla 4.21. En este último, para calcular el porcentaje de ocupación transversal, se requiere la información del área interior del ducto.
Por ello fue necesario elaborar una tabla que contenga estos datos. Los datos provienen de proveedores reales, con el fin de que los cálculos sean lo más realista posible. Con esto nos evitamos, por ejemplo, que la selección de diámetro de un ducto sea G por la vía de las tablas 4.17 a 4.20 sea de 16 milímetros, ya que esta es una medida muy difícil de encontrar en mercado para este tipo de ductos. La tabla considera los tipos de ductos más usados, dentro de los cuales tenemos CAG, EMT, PVC, PVC libre de halógenos, PVC Schedule 40, PVC Schedule 80 y tubería metálica flexible. Esta hoja tiene por objetivo generar una presentación final, y para ello el usuario podrá ocultar o agrupar las columnas que no quiere que se vean. Las filas se ajustan de forma automática. Cabe mencionar que antes de pasar a esta etapa debemos tener el cuadro de cargas sin errores, ya que los errores se verán reflejados aquí. Haremos un ejemplo de cuadro de cargas de oficinas y uno residencial. Comencemos con oficinas. Primero nos vamos a Ajustes Generales, ingresamos el nombre del tablero, caída de tensión total normativa, la caída de tensión que le asignamos al tramo de distribución, selección de ducto conservador, holgura de conductor sobre ITM del 5% y filtro de armónicos concentrado. Los datos de tabla de circuitos los dejaremos como están. Ahora nos vamos a cuadro de cargas e ingresamos los datos. Comenzamos con el grupo de iluminación. Ingresamos centros de potencia. Seleccionamos tipo de carga, dejamos circuitos vacantes, elegimos la opción de interruptor general del grupo, ahora elegimos monofásico para los circuitos y trifásico para el interruptor general. Copiamos la fórmula de corriente y la pegamos en los circuitos con cargas. Aquí nos podemos detener a equilibrar fases, pero en este caso no es necesario. Pasamos a elegir el tipo de conductor. Aquí consideraremos que la distribución la haremos vía bandeja portaconductores, que corresponde al método F, y la derivación vía ducto EMT sobrepuesto, que corresponde al método B1. Aquí hay una pequeña ayuda por si olvidan los métodos de instalación. Seleccionamos temperatura ambiente, en distribución dijimos que utilizaríamos bandeja y en derivación ducto EMT. Completamos las longitudes de los circuitos y por último agregamos la descripción y ubicación. Ahora hacemos lo mismo con el grupo de enchufes y computación. Para enchufes necesitamos 13 circuitos, así que agregamos los faltantes. Primero insertamos las filas que necesitamos y luego copiamos y pegamos las fórmulas de una fila de circuito existente. Ahora sí, procedemos a ingresar los datos de enchufes y computación. Listo, revisemos los resultados. Empezamos por las corrientes y verificamos que estén bien equilibradas. En nuestro caso tenemos el grupo de enchufes y computación con desequilibrio. Aquí podríamos detenernos a equilibrar fases, pero en esta ocasión lo omitiremos para poder continuar con la explicación. Los interruptores termomagnéticos se seleccionan con la corriente nominal, ruptura y curva de acuerdo con el tipo de carga. La protección diferencial es igual o mayor que el interruptor termomagnético y la clase corresponde al tipo de carga definido. En la sección de conductor encontramos algo que quizá nos parezca raro a simple vista.
Las secciones de distribución son iguales o superiores a 4 milímetros cuadrados, a pesar de que las corrientes son bajas. Bueno, la explicación de esto es que para el tipo de conductor y método utilizados, esta es la sección mínima en tabla 4.4. De aquí en adelante los ajustes dependen mucho de los criterios, las alternativas que tengamos disponibles en mercado, las exigencias del proyecto, entre otros. En este caso cambiaremos el método de distribución a E para disminuir la sección, aunque esto implica cambiar de conductor monopolar a multipolar. Ahora nos quedaron algunas secciones en equivalente a WG. Ya que solo queremos realizar este proyecto con secciones en milímetros cuadrados, procedemos a hacer el ajuste manual. Aprovechando que estamos aquí, veamos la diferencia entre el tipo de selección de ducto normal y conservador. Ahora nos encontramos trabajando en conservador y los porcentajes de ocupación están por debajo del 33%. Si utilizamos el tipo normal, vemos que aumentan los porcentajes de ocupación, algunos superando el 45%. Continuemos. Con esto ya tenemos nuestro cuadro de cargas. No es necesario que ocultemos las filas que no utilizamos, ya que la presentación la vemos en una hoja aparte. Vamos para allá. Aquí solo debemos ocultar las columnas que no queremos mostrar y listo. Ahora nos vamos a cuadro de resumen de potencias y seleccionamos nuestro tipo de consumidor. En este caso nos aplica un factor de demanda 1, ya que nuestra potencia es menor a 50 kW en alumbrado. Si la instalación correspondiera a un hospital, el factor de demanda sería más importante. Ahora pasamos al ejemplo residencial. Primero nos vamos a ajustes generales, ingresamos el nombre del tablero, caída de tensión normativa, como es un tablero residencial, no necesitaremos utilizar los tramos de derivación, así que la caída de tensión que le asignamos al tramo de distribución será del 3%, selección de ducto conservador, holgura de conductor sobre ITM del 5% y en filtro de armónicos lo dejamos vacío. Haremos unas modificaciones en datos de circuitos. Como es una residencia, la norma nos exige que para cocina y lavadero debemos dejar circuitos de 16 amperios, así que como corresponden a circuitos de fuerza, ajustamos el ITM mínimo de fuerza a 16 amperios. También ajustamos la sensibilidad de fuerza a 30 miliamperios. Y ahora podemos ingresar los datos. Primero, borramos el grupo, ya que no aplica para este ejemplo, y comenzamos a ingresar nuestros centros de potencia. Ahora definimos los tipos de circuitos, primero iluminación, luego enchufes y los últimos dos de fuerza. Además, dejamos un circuito vacante. Como solo tenemos una protección general, esta la definiremos en cuadro de resumen de potencias. Todos los circuitos son monofásicos. La corriente la calculamos solo en fase R. Definimos tipo de conductor, luego método de instalación, pero únicamente para distribución, porque como ya dijimos, no usaremos el tramo de derivación. Pasamos a la temperatura. Seguimos con canalización y longitud de circuitos. Ingresamos descripción y ubicación. Centramos los datos de la primera columna. Revisamos los resultados preliminares. En este caso no es necesario hacer ajustes, así que pasamos a la etapa de presentación. Aquí ocultamos las columnas que no queremos que se vean. Ahora nos dirigimos a cuadro de resumen de potencias, seleccionamos tipo de consumidor y en protección general elegimos monofásico. La planilla funciona con Excel Microsoft 365. Al comprar la planilla quedas inscrito para recibir futuras actualizaciones. Antes de comprar debes revisar las restricciones de uso, dejaré el enlace en la descripción. Dentro de los puntos importantes de estas restricciones están los siguientes. Uso personal y no comercial. Esto significa que la planilla está destinada únicamente para uso personal. Queda expresamente prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, reventa o cualquier otro uso que no esté autorizado por el titular de los derechos de autor. Aceptación de las restricciones.
El acceso y uso del documento digital implica la aceptación plena y sin reservas de todas las restricciones de uso establecidas anteriormente. Cualquier incumplimiento de estas restricciones podría resultar en acciones legales de acuerdo con la legislación chilena vigente, además de la suspensión del acceso a futuras actualizaciones del producto digital adquirido. La planilla expuesta es una herramienta diseñada para ahorrar tiempo en la etapa de proyección. Su funcionamiento y diseño buscan simplificar el procedimiento, respetando las fórmulas y aspectos normativos. A grandes rasgos, podríamos decir que consta de 3 etapas, que son ingresar ajustes generales, ingresar datos obligatorios y, si es necesario, hacer ajustes opcionales.